¿Qué pasaría si les dijera que la paz, tal como la hemos conocido durante las últimas décadas, no es el estado natural del mundo, sino un paréntesis histórico que se está cerrando frente a nuestros ojos? Imaginen por un momento que están caminando sobre un puente de cristal. Es hermoso, les permite ver el abismo debajo con total claridad y se sienten seguros porque el cristal parece sólido, pero de repente escuchan un crujido, un solo hilo de fractura que empieza a correr bajo sus pies. ¿Tratarían de correr hacia adelante, sin saber si el resto del puente aguantará, o se quedarían quietos, esperando que el crujido se detenga por sí solo? Esta es la pregunta que define nuestra era en 2026. La guerra ha regresado con una fuerza y complejidad que desafía todo. Pero la gran pregunta no es solo por qué empezó, sino qué sucede si no se detiene. ¿Qué pasa si esta guerra se extiende? Hoy vamos a desmenuzar 3 escenarios clave: el desgaste perpetuo, el contagio regional y el colapso de la arquitectura global. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos romper un mito. El mito de la guerra corta. Los líderes siempre dicen que los chicos estarán en casa para Navidad. ¿Adivinen qué sucede casi siempre? La realidad tiene otros planes. ¿Se han preguntado por qué los frentes de batalla terminan pareciéndose a las trincheras de hace un siglo? Esto ocurre por la trampa del costo hundido. Imaginen que están en un casino y han perdido $1,000. Una parte lógica les dice que deben retirarse, pero otra quiere recuperar lo perdido. En la guerra, ese dinero es sangre, recursos y prestigio político. Por eso las guerras tienden a alimentarse a sí mismas. Entremos de lleno en nuestro primer escenario, el desgaste infinito o la normalización del caos. Este es el más probable y el más peligroso. Imaginen el experimento de la rana en el agua hirviendo. Si la ponen en agua fría y suben la temperatura grado a grado, la rana se quedará allí hasta que sea demasiado tarde. Un conflicto que se extiende sin resolución clara actúa igual. Empezamos a normalizar la tragedia. Lo que hoy es horror, en 6 meses será ruido de fondo mientras cenamos. Una guerra de desgaste agota las economías. ¿Saben por qué sube el precio del pan o del combustible? Porque el sistema es una telaraña. En un mundo hiperconectado, todos terminamos viviendo en una economía de guerra. Los recursos para salud o educación se desvían a la defensa. ¿Qué sucede cuando los gobiernos eligen entre subsidiar energía o comprar municiones? El ciudadano común siempre paga la diferencia. Es una trampa de empobrecimiento. Hay un factor sociológico que me preocupa: la desensibilización. Una sociedad en alerta permanente se fragmenta. Buscamos culpables internos y la polarización se agudiza. La guerra extendida actúa como un catalizador del odio, obligándonos a elegir bandos de forma simplista. Una sociedad que no confía en sí misma es incapaz de responder con resiliencia. La unidad es una necesidad estratégica. Si la guerra se extiende y nosotros nos dividimos, el enemigo ya ha ganado la mitad de la batalla sin disparar una sola bala en nuestro territorio. Pasemos al segundo escenario, el contagio regional o el efecto dominó. Imaginen que su vecino tiene un incendio. Podrían pensar que no es su problema, pero las fronteras son solo líneas en un mapa. Un conflicto tiende a buscar nuevos espacios por logística y desesperación. Las potencias intervienen y la escala cambia. Aquí entra la teoría de los juegos. 2 jugadores que no confían deciden adelantarse al otro, creando una espiral de escalada.
Si la guerra llega a regiones clave de energía, como Medio Oriente, las consecuencias serán drásticas. Podríamos ver racionamiento de gasolina y electricidad. Parece una distopía, pero es lógico. La geografía sigue siendo el destino. El mundo moderno depende de barcos pasando por canales estrechos y tuberías. Si estos puntos se cierran, la globalización se revierte. Pasaríamos de la abundancia a la escasez y el proteccionismo. En este escenario, la seguridad se mide en comida y energía. El contagio no es solo físico, es ideológico. El miedo es el mejor combustible para el autoritarismo. Cuando el mundo es caos, la gente sacrifica libertades por seguridad. Podríamos ganar seguridad externa y perder libertad interna. Los gobiernos con poderes extraordinarios rara vez los devuelven. En la era de la interconexión, una guerra regional es global. Los ciberataques no respetan fronteras. Un virus informático puede apagar un hospital en su ciudad. Somos un castillo de naipes, hermoso pero frágil. Y la guerra extendida es un huracán. La tecnología se pone al servicio de la destrucción, como drones autónomos. ¿Saben cuál es la primera víctima de la guerra? La verdad. Pero hoy, con deepfakes, la verdad es reemplazada por una simulación perfecta. Una población que ya no cree en nada se vuelve maleable y cínica. Estamos ante una encrucijada donde nuestra salud mental está tan en riesgo como nuestra economía. Llegamos al tercer escenario, el colapso de la arquitectura global. Imaginen un árbitro que deja de pitar faltas. El juego se vuelve una pelea callejera. El orden internacional de 1945 está dejando de funcionar. Si la guerra se extiende, el final no es una victoria, sino la desaparición del tablero de juego mismo. Somos como vecinos en un edificio. La arquitectura global es el administrador. Si los vecinos se disparan, el mantenimiento se detiene. Eventualmente, el techo cederá. El colapso significa que la ONU o los tribunales se vuelven irrelevantes. Toma el control el que tiene el arma más grande y menos escrúpulos. Surgen los bloques de desconfianza. Podríamos terminar con Internet diferentes y sistemas bancarios incompatibles. No poder mensajear a un amigo en otro país o usar sus ahorros. Esto no es pesimismo, es la consecuencia de la ruptura. La inflación que vemos hoy sería solo el principio. El valor del dinero cambiaría totalmente. Veremos un aumento del nacionalismo agresivo y el tribalismo. El tribalismo nos despoja de humanidad y nos convierte en etiquetas. La diplomacia se verá como traición. Mantener la paz requiere energía constante. La guerra es entropía pura. Si dejamos que se extienda, el desorden consumirá nuestra civilización. Una edad oscura tecnológica. Un mundo donde sabemos curar enfermedades, pero no podemos fabricar medicinas porque los ingredientes vienen de países en guerra. Aquellos que prefieren ser reyes de un desierto se benefician del caos. Entender esto es una herramienta de resistencia. La paz debe ser una decisión consciente antes de que el agotamiento sea irreversible. La historia no está escrita en piedra. Lo único que puede detener la inercia de la guerra es una ciudadanía informada y crítica. El poder de los líderes depende de nuestra aquiescencia. Si nos negamos a normalizar la guerra, saboteamos la entropía. Ustedes son la verdadera arquitectura del mundo. No subestimen su poder. La guerra es un fracaso de la imaginación. Al ver el abismo, encontramos la motivación para alejarnos de él. La paz es una construcción diaria. Cada decisión de ustedes es un voto por uno de estos escenarios. Mantengan la cordura y el pensamiento crítico. El futuro no es algo que nos sucede, es algo que hacemos. Gracias por acompañarme.